en tu matinal, al mediodía, con alegría. Bueno, gracias a todos los que nos están viendo y bueno, la verdad es que te debo contar estas cosas en el tema de las comunicaciones. En algún momento está el código Morse. ¿Conoces el código Morse? Sí, eso se por telégrafo, eso, ¿cierto? que le hace entonces. Claro, que era con un sonidito tipi, pipi, pipi. Correcto, entonces en el fondo estaban tratando de hacer 1 y 0 a través de la energía eléctrica. 1 y 0 enviaban 1 y 0, 1 y 0. De hecho, para el Titanic, cuando estaba el Titanic, ellos tenían comunicaciones con telégrafo, pero el problema era que no estaban reguladas las frecuencias, porque en estos momentos, para los que nos están viendo, si a ustedes se le ocurre, por ejemplo, instalar una radioemisora o un canal de televisión y compran los aparatos y todas las cosas, ustedes tienen que sacar permisos, las leyes, está la Subter y todo eso. Entonces, hay varias, como entes reguladores, ¿cierto? Donde tiene que las personas poder pedir los permisos, porque ellos también tienen que ver cómo va a ser la señal, los permisos, o también el lugar, todo eso. De hecho, las personas que trabajan en la empresa y ocupan esta radio handy, que es para la comunicación entre las personas, tienen que sacar permisos. Entonces, porque imagínate que no hubieran permisos, no hubieran leyes para esto, entonces... ¿Estaríamos llenos de cables? Estaríamos con las frecuencias cruzadas con el amigo del lado. Se provocaría acoplamiento y se puede perder la señal también. Claro, imagínate la radio BP Televisión. Y está transmitiendo, no sé, en la frecuencia, no sé, 93.0. Y el de al lado, que la competencia igual quiere transmitir en la 93.0. Entonces se estarían topando. Claro. Y eso es lo que ocurrió en el Titanic. En el Titanic, cuando estaba el barco navegando, si bien es cierto, ellos enviaron el auxilio, pero en realidad se confundió, como no habían regulaciones, se confundió con tantas frecuencias que en realidad nunca llegó el sonido del... Nunca llegaron las personas, claro, algún barco que pudiera rescatarlo. Correcto. Y eso es porque a lo mejor la señal se distribuyó de tal forma que se podía confundir que hayan sido otros barcos, algo así. Porque muchos otros barcos estaban, entonces pasaba eso. Y a eso se le llama ruido, el ruido electromagnético que hay dentro de todo. Las ondas. De hecho, hay otra experiencia, esto no me recuerdo si lamentablemente el año, me recordé ahora en la conversación. Pero hubo cuando necesitaban enviar información a través del océano, había entre un país y otro y había un océano entre medio, podían hacerlo a lo mejor a través de un cable, ¿ya? Entonces, en un cable eléctrico nos pues, para enviándolo el código Morse. ¿Y eso cómo iba bajo el mar? Bajo el mar. Submarino, wow. Es como ahora la fibra óptica que está bajo el mar. Pero en estos momentos dijeron, el problema que se encontraban que había mucho ruido que generaba el océano. En el fondo del océano, los minerales, el agua misma, generaba mucho ruido. Entonces, ¿Y tendía como a ser intervenida la señal? Entonces, la solución dijeron, vamos a aumentar la tensión para que en realidad llegue más fuerte allá el 1 y el 0, llegue el 1 y el 0. Resultado de eso, que el cable al aumentar la tensión, aumentó la corriente y se terminó cortando. Es como cuando uno tiene un cortocircuito dentro de los cables. Claro. Así que bueno, y así, eso fue un poco cómo partió todo este tema de las comunicaciones. Hasta que empezamos con el tema de la telefonía celular. Y esto partió... Fue revolucionario todo esto. Es que realmente, a ver, si nosotros no lográramos entender, y de hecho muchos no logran imaginarse que en estos momentos aquí donde yo estoy, en realidad por mi mano están pasando radiofrecuencias. Por mi cuerpo están pasando radiofrecuencias porque yo tengo un celular, bueno, el celular lo tengo por allá, y el celular en realidad por alguna parte en realidad está pasando y dicen, uy, podría ser un brujo. O sea, si estuviéramos en la edad media y tuviéramos celular y dicen, uy, ¿cómo se comunican? No, yo creo que lo más probable es que hubiese estado la Inquisición, lo hubiesen quemado y pues usted, Justamente. Claro, porque no se entendería cierta esta tecnología. Y no se logra entender en realidad el tema de las frecuencias, cómo viajan a través del mundo y cómo viajan a través del aire, las frecuencias. Entonces, ahora... Eso se debe también a la instalación de las antenas, por eso es la función que cumple. Claro, ahí a lo mejor en algún momento vamos a estar hablando un poquito más de cómo funcionan las frecuencias y todo eso. Claro. Pero lo que generaba esto es que las personas era una cosa así que casi de fantasía lograr hacerlo. Y de hecho ahora
yo de hecho veo a mi hijo, él agarra el celular y todo, y a lo mejor él ni siquiera se imagina todo lo que ha pasado, toda la evolución claro. del celular para llegar a tener un smartphone en su mano y poder jugar a su mono y todas esas cosas. Exactamente, y que en la generación de nosotros vimos este proceso y lo entendemos. Claro. Claro, porque nosotros pasamos por, primero, como te decía, ¿cierto? El teléfono que era con el circulito, que tú marcabas un número y retrocedías este círculo, después otro número, que después ya pasó a un teléfono ya con, obviamente fijo, pero con teclas. Y después de eso ya pasaron a un teléfono inalámbrico. Y después los celulares, en realidad nosotros fuimos viviendo todos estos procesos que cada vez nos llama mucho más la atención. Porque imagínate los supersónicos. Nosotros veíamos los dibujos animados y cuando veíamos, ¿cierto?, que aparecía, que se hablaban, ¿cierto?, como videollamada, nosotros, wow, eso es tremendo. Y ya estamos haciendo esto. Claro, justamente. Bueno, de hecho, mi abuelita trabajó como operadora en las líneas. Cuando existían acá en Concepción, ¿Ya? existían solamente 2 números nomás. O sea, eran del 00 al 99. Esos eran 2 números que podían marcar. En ese entonces existía el aló, operadora, comuníqueme por favor con tal número, y me movían unos par de cables ahí para poder conectarse. Entonces, es increíble porque imagínate mi abuelita, y no estamos hablando de tanto tiempo. O sea, no estamos hablando sobre 100 años. Claro, mucho menos. Es mucho menos. Y sin embargo, ahora ya es casi inimaginable que en realidad el celular antiguamente solamente se ocupaba para llamar por teléfono. Claro. Y para enviar mensajes de texto. Y eso, sí, esos eran los chats que teníamos nosotros, los WhatsApp, era mandar mensajes de texto. Pero eso fue después. Imagina, mira, claro, si esto pasó, la primera llamada a través de celular fue el 3 de abril de 1973 en Nueva York. En Nueva York, yo todavía no nacía. Yo tampoco. Me faltaba mucho para nacer yo en el 73. Y esa fue la primera comunicación que se hizo en Nueva York en una especie de reunión que se hizo para muchos... Probar seguramente cómo estaba el sistema, claro, ya la telefonía. Y este teléfono ¿Ya? era los famosos teléfonos que le decían los teléfonos ladrillos. Eran unas tremendas cosas. Ay, que venían también con como una especie de maletín. Es que se traían de mal, ¿sabes por qué? Porque pesaban mucho, pesaban 1 kilo, aproximadamente 1 kilo. Imagínate andar trayendo 1 kilo en el bolsillo aquí. Y encima era un celular que no era para meterlo en el bolsillo, sí, era tremendo, era un ladrillo. Era un ladrillo, claro que sí. Ese celular era el Motorola, que lo sacó la empresa Motorola, si no me equivoco, es la versión 3800X, que fue la primera versión de celular comerciable, costaba $4.000. $4.000 de la época, imagínate ahora con el IPC. Claro. Entonces, imagínate en ese entonces tener 4 millones, claro, 4 millones de pesos para un celular. Entonces solamente las personas que tenían, que tenían los recursos lo podían tener estos teléfonos. Pero se llamaba la atención, ¿ves? Cuando tú veías cuando andaban con ese maletín y con esa, con el teléfono, era estilo. Como que, la novedad. Sí, daba estilo. Ahora, en ese entonces, en el 73, en abril de 73, estos celulares, empezó el tema de, oye, la agenda telefónica, porque antiguamente era muy fácil acordarse los números. Claro, la agenda telefónica, tienes toda la razón. Entonces, se llamaba guía, algo así. La guía telefónica. Después se llamaba ya. Antiguamente, de hecho, yo vengo todavía de esa generación, yo me sabía el número de la casa de mi papá, me sabía el de mi abuelita, me sabía el de mi tía. Pero ahora tenemos tantos números, y cuando empezó el teléfono celular, empezó a pasar esto. ¿Y cómo yo me acuerdo de todos los números? En este primer teléfono, que fue el Motorola, podía guardar yo 30 números telefónicos solamente. 30 numeritos telefónicos, y con eso la memoria era pequeñita. Era una memoria justamente pequeña. Y más encima, no tenía una pantalla donde yo podía decir abuelita o tío. No. Había que rebuscarlo de uno. Había que acordarse en qué parte de la memoria, y decía, ya, a la tía Marcela la tengo en el número 12. Y 12. Con número, yo pensé que era con la letra. No, sí, era como te digo, era grande este teléfono. Ya. Yo lo alcancé a tener en las manos a todo esto, estos teléfonos. Ya. Y la batería de este teléfono duraba solamente 1 hora. Solamente 1 hora para poder copuchar y hablar. Eso pasar ahora que te dura 1 hora,
No, creo que todos nos volvemos locos así porque nos sentimos totalmente que no estamos conectados, nos sentimos como fuera de la comunicación, del mundo, de todo. Bueno, existe de hecho en psicología un trauma, una fobia al quedar sin señal. Que en algún momento podremos conversar sobre eso también. Perfecto. Hay distintas fobias. Eso lo vamos a dar en el siguiente, en el siguiente programa. Bueno, eso mira, del 73 y pasó harto tiempo para lo que dijiste después del chat, que era justamente el SMM. Claro. Ya, y eso pasó ya en el 92, imagínate, del 73 al 92. Entonces esto partió un poquito lento en realidad, para enviar ya en el 92 el primer mensaje de texto a través del celular. Y eso fue ya en Washington, igual fue en Estados Unidos. En el 73 fue en Nueva York y el primer envío de texto a través de las redes GSM fue en Washington. En Washington. Sí, y adivina qué se envió en el primer mensaje de texto. ¿Sabes lo que pensaba el profesor? Que había sido en Corea, en China, porque como... ¿No era ahí? No. Los amigos coreanos son unos muy buenos copiadores de tecnología. Ahí está la cosa. Excelente copiador. Copian muy bien las palabras. De repente tú ves un iPhone chino y si no lo enciende, no logras ver que en realidad es un iPhone chino. Justamente. Claro. Hace muy bien las copias. Ahora, cuando enviaron el primer texto fue cuando era ya diciembre del 92. Entonces el primer mensaje de texto que enviaron fue Merry Christmas. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. Fue el primer mensaje de texto que fue enviado en todo el mundo, el Merry Christmas. Y ya después partió ese 92 y ya empezó ya un poquito más, 2 años después, en el 94. IBM lanzó un teléfono que a lo mejor nosotros decimos en ese tiempo ya, pero partió el teléfono Touch. El touch, ya, el que se toca, chiquillos, en las pantallas. Hay una diferencia, bueno, técnicamente, y bueno, hay algunos amigos que me van a poder lograr entender, pero las pantallas que tenemos ahora en nuestro celular se llaman pantallas capacitivas. O sea, solamente yo con mi dedito yo lo puedo tocar, y si yo estoy con guante, por ejemplo, no puedo jugar con el celular. Claro, porque está como reconocida la reconociendo la capacidad, la capacitancia okay. de mi dedo. Entonces, estas pantallas que utilizaban eran unas pantallas que era una tecnología antigua. Bueno, igual se ocupa ahora en la industria. Es una pantalla resistiva. ¿Qué quiere decir? Que yo tenía que presionar la pantalla. Claro. Entonces, este celular que sacó IBM, que por ahí lo están mostrando adentro de la... ahí apareció. Hay que abrirle una pausa ahí. Ya, pero son los primeros que aparecieron, ¿cierto? Touch, que como obviamente que... Y era con un lapicito. Era con un lapicito. Era con un lapicito. Y igual era como un ladrillo, sí, era grande. Ahora apareció como los Note. Y eso fue el IBM que dijo, oye, pero si ya podemos enviar texto. Y en ese entonces, no sé si los amigos se acuerdan, pero existía el fax. Enviar un fax. Claro. ¿Te acuerdas, cierto? Sí. Un fax. Entonces, sí, el fax, enviar un fax era una máquina, ¿cierto? Claro, como una impresora prácticamente. Es como una impresora, sí, muy parecida. Y ahora, ¿por qué se enviaban fax? Porque y el típico, cuando uno llamaba por teléfono a una empresa, aló, me da unos fax, por favor. Yo no sé si se acuerdan, se me está cayendo el carnet de aquí. Aparecía también. Es que es verdad que también aparecía eso. Te da el número telefónico, el fono de contacto y aparecía también fax. El fax. Ya, pues, entonces, IBM en el 94 se le ocurrió que también este teléfono tuviera la capacidad de enviar un fax. Entonces, bueno, en el programa anterior hablábamos sobre la evolución del 1G, 2G, 3G hasta 5G, ¿ya? Entonces, en este entonces lo que se hacía, la señal análoga que existía en ese tiempo la modulaban, o sea, hacían todo un invento, un trabajo ahí los ingenieros electrónicos para digitalizar esta señal y poder enviar. Era justamente este teléfono que están mostrando acá, no sé si ¿Esto se llamaban los BlackBerry? Se parece mucho, ¿ah? Creo que es una BlackBerry, de hecho. Sí. ¿Ya? Pero esas pantallas eran resistivas. Uno tenía que presionarlas con un lapicito para verlo. Esa es la que estamos hablando, lo que lanzó ya el 94 el IBM. Después, 2 años después, ya en el 96, apareció una revolución igual de Motorola. Motorola era capítulo. Líder. Sí. Motorola. El primer de estos tipos que era lentejita. El estilo folder. Eso, lentejita. Claro. Pero fue el famoso StarTAC. Era increíble porque el primer celular en realidad que, oye, te cambiaba la mano. ¿Sabes cuánto pesaba ese? Imagínate que en el 73 pesaba 1 kilo. Claro. Este primer StarTAC, que fue ya en el 96,
pesaba solamente 88 gramos. 88 gramos. Muy liviano. Era livianito. Y además, cierto, se podía doblar, entonces la capacidad del bolsillo no molestaba, no tenías miedo que se cayera, ni mucho Correcto, menos. ese ya era útil. Entonces, en estos Motorola fue... Yo me acuerdo que lo tuve. Oye, mira, de repente ya apareció el StarTAC, porque fue famoso. ¿Sabes qué? Ese celular costaba en ese tiempo $1.000. Se vendieron aproximadamente en el mundo 1 millón de pesos. 60 millones de estos celulares, 60 millones de estos celulares. Todos Y era querían tan tener. famoso que apareció en Hollywood, en una cantidad de películas en Hollywood, y era el típico que tenía una pequeña antenita. Antenita, sí. Y uno hablaba, y era chiquitito eso. El problema de eso es que la batería al principio duraba harto, pero después ya la batería duraba 2 horas, pero fue muy famoso ese celular. Debido también porque la fuerza que tenía, o no sé cómo decirlo, porque además tenía que, como había una gran cantidad de teléfonos, ¿cierto? Y todos se conectaban a la señal, eso provocaba que trabajaba mucho más el equipo y por eso la batería duraba tan poco. Sí, de alguna manera tiene que ver O con la eso. gente se dedicaba a hablar todo el rato. Lo que pasa es que tenía que ver con la tecnología de esos tiempos, como se hacen ok. igual las baterías. Ahora tenemos litio y mucho más impecable. Ahora, 2 añitos después de esto, que fue una revolución, estos celulares, en el 98 salió el famoso Nokia, ya partió Nokia con el 6160. Sí, yo lo El Nokia tuve. 6160, yo creo que muchos de ustedes que nos están viendo lo Sí, yo tuvieron. lo tuve. Oh, que me sentía tan realizada. Y una de las cuando- cosas que pasó con eso, ya tenía una tecnología de tal manera que la antena ya se notaba menos. Claro. Era más Y pequeñita. estaban pegadas además. Sí, po, es como un celular como este que está aquí. Claro. Ya Sí. no se veía la Me antenita en el 6160. Y era un Nokia que en realidad uno se caía, duraba ¡Ay, la qué versión. increíble! Duraba mucho, mucho, mucho. Yo creo que, aparte que todos estábamos adaptando a usar estos equipos, ¿cierto? Con harta delicadeza, pero eso fue un proceso. Al comienzo lo veíamos como un poco, nos entorpecíamos con el equipo. Entonces vivía en el suelo. Y aún así duraba, no le pasaba nada. Oye, de hecho, Una vez se me cayó al agua, yo les voy a contar, una vez se me cayó al agua el teléfono y nada, y colocarlo en arroz ni mucho menos. El teléfono lo sequé un poco, qué sé yo, lo apago, lo enciendo y perfecto. seguía funcionando. ese Seguía celular. funcionando, ni siquiera se sulfató, en este caso cuando se tenían que cargarse en lugar de la batería, nada, Ah, sí. buenísimo. Esos celulares, de hecho hay youtubers que hacen experimentos con esos celulares, lo pegan, lo hacen, no, y toda la batería. Y Y sigue funcionando, ay, De hecho, fantástico. yo en ese entonces tenía... Es como Terminator, pero de los teléfonos. Eso. Yo tenía el 6160 y tenía la pantalla quebrada. Y yo no lo quería cambiar porque me seguía funcionando. Y yo lo quería. En ese entonces uno escribía mensajes y podía Y llamar, llamar no, pues nomás, nada más. claro. Entonces, en ese entonces, oye, funcionaba y funcionaba bastante bien. Po. Entonces, yo no lo quería cambiar en ese entonces. Y aparte, que igual no era tan barato, pues, igual eran caritos en su tiempo. Claro que sí. Después de los Nokia pasamos Empezó el BlackBerry. El BlackBerry. En el 99. Ya entonces empezamos, imagínate, empezamos en el 73, 92, 94, 98 y artió ahora el 99. BlackBerry. ¿Qué es lo que ocurrió así en ese entonces? Igual Nokia empezó a tomar el mercado y con su propio sistema operativo. El sistema operativo, para los amigos, es como la base, el software base que tienen todos los celulares, ¿ya? Que a lo mejor ahora se le hace más conocido el Android, que es un sistema operativo, pero en ese entonces tenían sistemas operativos propietarios, o sea, solamente ellos, códigos cerraditos, o sea, nadie más se podía meter en estos celulares. Entonces, en el 99, Nokia ideó un celular ¿Ya? para poder navegar navegar en realidad con los mapas. Entonces uno le podía cargar un mapa, ¿Ya? lo ponía ahí y podía navegar a través de un mapa, pero mapas precargados. Ok. Todavía eventualmente esto empezó recién a salir por ahí el internet, ¿ya? Pero en este caso eran mapas precargados dentro. Y al ladito empezó BlackBerry. O BlackBerry. sea, BlackBerry era para ejecutivos. Claro, si me recuerdo, BlackBerry. ¿Quién no tenía estos teléfonos? Mi querido Pablo. Bueno, aquí dimos como, cierto, de BlackBerry, pasamos después ya a la tecnología que tenemos hoy en día, ¿cierto? Después de BlackBerry nos fuimos a los teléfonos. BlackBerry, después empiezan a aparecer es que todavía falta en realidad. Por eso, partimos medio lento del 73 hasta el 2000. Claro. Y en el 2000 empezó, 2000, 2001, 2002, y empezaron varias tecnologías entre medios. Si hablamos en el año 2000,
apareció el primer celular con MP3, que igual lo sacó Nokia. Imagínate, con MP3. En el 2000 yo podía escuchar, y Nokia nos regaló 5 líneas en el teléfono. Uno podía tener 5 líneas y ese podía almacenar, tenía una capacidad de almacenaje de 64 megabytes. 64 megabytes era como para unas par de canciones nomás. Y listo. En tu matinal, al mediodía, con alegría.